Hoy estamos conversando con uno de los talentosos estudiantes del énfasis en educación en ciencias del doctorado interinstitucional en educación, el profesor Darwin Leonardo Vargas Sánchez. Y también les comento que Darwin Leonardo es magíster en docencia de la química y licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su propuesta de tesis doctoral está relacionada con el enfoque STEM y la enseñanza de las ciencias. Profesor Darwin, bienvenido a los micrófonos de la UD Estéreo. Cuéntenos cómo nace su interés por el enfoque STEM y la enseñanza de las ciencias y por qué es importante investigar el tema en una tesis doctoral. Un cordial saludo para la audiencia de la UD Estéreo. Agradezco muchísimo este espacio que me dan para compartir algunas de las reflexiones que he venido construyendo en torno a mi proyecto de tesis doctoral en el marco del doctorado interinstitucional en educación. Con respecto a la pregunta sobre mi interés con el enfoque STEM, pues puedo mencionar que este interés surge en el año 2016. En este año pues yo me encontraba trabajando en una editorial que publicaba textos escolares. Era básicamente el editor jefe del área de ciencias naturales y una de mis tareas era buscar o proyectar posibles innovaciones didácticas que pudiesen incorporarse en los libros de texto. Los libros se renuevan cada tanto tiempo y pues se intentaba hacer una renovación en los enfoques didácticos que se trabajaban en los textos. Y en este mismo año pues asisto a un congreso de Semana de Educación en donde escucho por primera vez el tema de STEM. El enfoque STEM es un enfoque en el que se habla de la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El acrónimo viene de estas palabras en inglés. Es un término que surge más o menos en los años 90, pero solo hasta el año 2009. La National Science Foundation en Estados Unidos lo utiliza para proyectar su nueva reforma curricular, que es la reforma curricular de la Next Science Generation, que básicamente es todo lo que es el currículo K12, que es el currículo que tiene Estados Unidos actualmente. A pesar que digamos que es un enfoque que surge en Estados Unidos, pues se ha venido trabajando pues alrededor del mundo. Y lógicamente pues aquí en América Latina también lo hemos venido trabajando. Digamos que todo este trabajo que yo hice en la editorial pues me dejó a mí ese interés investigativo por este enfoque. En la editorial pues pudimos concretar una serie de textos que fue publicada en el año 2018 llamada Sabias Ciencias Naturales. En esta serie pues digamos que se incluyen talleres con enfoque STEM para renovar todo lo que es el trabajo práctico tanto en primaria como en secundaria en el marco de la enseñanza de las ciencias. Con respecto a la segunda pregunta de por qué es importante investigar el tema en una tesis doctoral, pues yo creo que esta pregunta pues tiene varias respuestas. La primera es por la misma polisemia que tiene el propio enfoque STEM. Creo que pues como este enfoque, lo dije hace un momento, surgió en Estados Unidos y se ha venido trabajando pues alrededor del mundo, se ha entendido de muchas formas. Se ha entendido como un enfoque curricular, se ha entendido como una metodología de aula, se ha entendido a veces como un enfoque que pareciera que invita a los centros educativos a vincularse con nuevas tecnologías como la robótica. Muchos ministerios alrededor del mundo han venido adaptando la educación STEM inclusive como una política educativa. Entonces hay una polisemia en términos a qué es verdaderamente STEM. Y esta polisemia siento yo que está muy fundada en términos del tecnocentrismo. Entonces pareciera que el núcleo central del enfoque STEM es el tema de las nuevas tecnologías emergentes, que si bien sí es una de las cosas que STEM plantea, no es la única, no es el único elemento que la educación STEM plantea. Entonces creo que sí hay un tecnocentrismo que le da ese carácter de innovadora a esa educación STEM, pero siento que el potencial didáctico no está exclusivamente en la implementación de esas nuevas tecnologías. Además, si fuera así, pues no sería innovador tampoco, porque estamos hablando que la educación y la implementación de las tecnologías en la educación, esa discusión tiene por lo menos 30 años aquí en Colombia. Entonces, el carácter innovador no puede ser únicamente el tema de la tecnología. ¿Qué otras cosas aparte de la tecnología planteaste? Pues evidentemente una de las cosas que planteaste es lo relacionado con la interdisciplinaridad. Seguimos ante una escuela pues que enseña asignaturas fragmentadas por cajitas separadas. Sin embargo, los problemas
a los que se enfrentan los estudiantes y el mundo, pues son problemas globales que requieren un abordaje inter, multi y transdisciplinario. Entonces, digamos que ese es uno de los discursos fuertes de la educación STEM y es el tema de cómo llevar la interdisciplinaridad y la relación de las disciplinas a nivel curricular en la escuela. Entonces, creo que es una de las invitaciones más importantes que hace la educación STEM y es pensar cómo ese abordaje interdisciplinario puede llevarse a una aula de clase desde los primeros niveles de escolaridad, porque hay veces creemos que esas relaciones complejas se construyen en los niveles superiores, como en secundaria y en media, pero en mi proyecto de tesis pues estoy abordando el nivel de escolaridad en básica primaria, entender que podemos empezar a construir un conocimiento o una ciencia escolar y una actividad científica escolar interdisciplinaria desde los primeros años de escolaridad a través de unas preguntas que STEM nos plantea, que son unas preguntas que son investigables, que invitan a los estudiantes justamente a eso, a investigar, a plantearse nuevas preguntas, a participar en prácticas científicas que son prácticas similares a las que realizan los científicos en realidad, pero que están adaptadas a un contexto escolar. Por último, creo que también otra de las cosas que hace muy importante tesis doctorales en esta área es específicamente el nivel de escolaridad. En la revisión de antecedentes de mi tesis pude identificar que son escasos los trabajos en donde se aborda este tema del enfoque STEM en básica primaria. Entonces creo que esto también le da sentido a mi proyecto de tesis y pues también es una motivación para invitar a otros profes, a otros colegas que quieran trabajar y abordar este tema desde los primeros años de escolaridad. Háblenos un poco más de su proyecto. ¿Cuáles son los objetivos, la metodología y sus expectativas con esta investigación? Bien, el objetivo general de mi tesis es generar una conceptualización de la actividad científica escolar para educación básica primaria que permita relacionar el enfoque STEM y las prácticas científicas en la enseñanza de las ciencias. Pues es importante que si una institución o un docente, en este caso particular de ciencias naturales, quiere empezar a abordar la educación STEM, pues se tiene que realizar en el marco pues de una actividad científica escolar, pues que sea diseñada y que esté de acuerdo con esos elementos pues que la educación STEM quiere plantear. Uno de los temas centrales también de STEM es una educación centrada en prácticas científicas, por ende digamos que es muy importante poder generar esa conceptualización para entender pues cómo poder relacionar STEM, esas prácticas científicas en el marco del diseño y el desarrollo de una ciencia escolar y de una actividad científica escolar. Eso implica, pues, digamos, integrar conceptualmente esa actividad científica escolar, pues, con este enfoque STEM, específicamente, pues, para este nivel de escolaridad que es básica primaria. Otro de los objetivos específicos, pues, se relaciona más con respecto a poder crear y aplicar diseños didácticos, teniendo en cuenta, pues, esa conceptualización que previamente hemos realizado. Y sobre todo, es muy importante el tema de poder identificar qué tipo de relaciones interdisciplinarias pueden los niños empezar a construir en básica primaria para empezar a generar ese pensamiento complejo. Dentro de el marco teórico, digamos que hemos rastreado que múltiples autores que han trabajado la educación STEM han hablado de unos grados de integración. Entonces hay un nivel de integración de las áreas que es el nivel más sencillo, que es el multidisciplinario, en donde se entiende esa integración como una colección de disciplinas. Entonces está la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática como áreas independientes y que se aprenden de forma independiente. Digamos que esa es la multidisciplinaridad, la suma pues de diferentes disciplinas o áreas del conocimiento que cada una pues aporta conceptualmente elementos para entender ciertos problemas. Pero hay otros niveles de integración más complejos como el nivel interdisciplinario y el nivel transdisciplinario. Entonces es muy importante poder identificar en básica primaria pues qué tipo de relaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias o transdisciplinarias pueden empezar a generarse en este nivel de escolaridad. Con respecto a la metodología pues del trabajo, vamos a trabajar con la investigación en diseño educativo. Es una metodología reciente en donde pues digamos que se resalta el papel que tiene el docente como el diseñador y ese conocimiento ingenieril que tiene el docente para el diseño curricular y específicamente pues de actividades de aula. Entonces básicamente la investigación en diseño educativo retoma algunos elementos de la investigación basada en el diseño como los ciclos iterativos. Estos ciclos iterativos son unas fases en las cuales se depuran los productos que se construyen en el marco de la investigación. Tienen unas fases pues de análisis, de exploración, de diseño, de construcción, de evaluación, de reflexión y
ese ciclo iterativo, pues lo que permite es generar una intervención madura, una comprensión teórica más completa. Entonces, esa es la metodología que vamos a utilizar en el marco del diseño de mi investigación. Con respecto a las expectativas, pues digamos que son muchas las expectativas que tengo con respecto al desarrollo de la investigación. Unas que son más conceptuales, que es poder conceptualizar esa educación científica o esa actividad científica en básica primaria, pues desde el punto de vista interdisciplinario. Siento que hay muchos elementos teóricos que construir allí en este nivel de escolaridad, pero yo creo que la mayor expectativa que tengo como investigador es poder realmente identificar las potencialidades didácticas de STEM para comunicarlas de manera clara, de tal forma que podamos derrotar ese tecnocentrismo que se le ha asociado a la educación STEM, porque pareciera pues que es como lo más importante, y esto ayudaría muchísimo a los centros educativos a asumir una educación STEM más responsable, porque lo que yo he evidenciado en las visitas que he hecho a colegios en donde abiertamente hablan de este enfoque, pues veo que hay un afán por implementar nuevas tecnologías, por comprar impresoras 3D, por hacer talleres de robótica, porque los chicos empiecen cursos de programación, y eso está muy bien, pero esto no tiene sentido si no se articula en torno a una pregunta que investigar, si no hay unos objetivos didácticos claros de para qué esa robótica, para qué esa programación. Entonces siento que el producto de mi tesis va a contribuir a que profesores y centros educativos puedan direccionar mejor la implementación de la educación STEM, reconociendo que la tecnología es una de las múltiples cosas que plantea la educación STEM, pero que hay otras cosas de más, como una educación centrada en prácticas, como la interdisciplinariedad que plantea STEM y que se tiene que empezar a abordar en la escuela de esa forma. Muchas gracias, profesor, y a la audiencia. Los invitamos a estar pendientes de este proceso de investigación doctoral del profesor Darwin Leonardo Vargas Sánchez. Muchísimas gracias por el espacio.